Bien, me da los tres voltajes nodales y me indica, determina los valores de resistencias R1 y R2 y determina la potencia suministrada por cada fuente. Bien, esta me indica que es el nodo de referencia. De esta manera acá se encuentran los voltajes nodales. Bien, me pide la corriente, la resistencia R1 por la ley de Ohm, cómo se determina la resistencia. El voltaje entre la corriente. En el nodo, bien, a ver, digamos, necesito acá el voltaje, con cualquier polaridad. Vamos con esta polaridad, el voltaje V sub X. Por lo tanto, necesito la corriente en esta dirección que entre por la terminal positiva. Entonces necesito su corriente. De la misma manera, necesito su voltaje V sub Y y necesito su corriente en esta dirección. Bien. Empezamos en el nodo 2 y sub X a que es exactamente igual a la suma de estas dos corrientes. No, pero empezamos por su voltaje. Bien, R1 a que es exactamente igual al voltaje entre la corriente. V sub X es exactamente igual a la diferencia de mayor potencial V sub 1 menor potencial V sub 2. Y sub X a que es exactamente igual en el nodo 2 a las corrientes que salen 0,5 menos 2. Sería menos 1,5. Bien. Es el valor de R1. El valor de R2. De la misma manera sería voltaje entre la corriente. El voltaje que es exactamente igual a V sub 3. Y la corriente I sub Y es igual a la... Sale es igual a la suma de corrientes que entran en este nodo de acá. Sería 2... No. Cuidado, acá sería 1,25 menos 2. Bien. Ahora me pide las potencias. Esa es la condición. La pregunta B me dice determina la potencia suministrada por cada fuente. Bien, vamos a borrar las flechas. Y las corrientes, a ver. Bien, lo voy a borrar estas partecitas. Me dice, por ejemplo, las fuentes de corriente necesito sus voltajes y las fuentes de voltaje necesito la corriente para hallar tanto sus potencias. Me dicen suministradas, entonces tiene que ser el voltaje de manera que entre por la terminal negativa. Este voltaje de esta manera. Y este voltaje de esta manera. Y esta corriente en esta dirección. Bien, vamos a enumerar las fuentes. Son 4 fuentes. 1, 2, 3 y 4. De la fuente 1, la potencia suministrada sería
corriente por su voltaje. Y ese voltaje, ¿cómo se determina? Por la diferencia de potencial de mayor V sub 3 menos el menor V sub 1 del elemento 2. De la misma manera, corriente por su voltaje. Mayor potencial V sub 2 menos menor potencial V sub 3 del elemento 3. De la misma manera sería corriente por su voltaje, pero en este caso sería menos V sub 2. Y del elemento 4 sería voltaje 12 por la corriente, que sería exactamente igual a las en el nodo inferior 0,5 más I sub Y. Bien, esas son todas las potencias suministradas por las fuentes. Bien, como todos están en función de los voltajes nodales, vamos a resolver. Almacenamos cada voltaje nodal como una variable V sub 1. 12 en V sub 1. 21 en V sub 2. Menos 3 en V sub 3. En V sub 1 menos V sub 2. Es V sub X. Y menos 1.5 eso es Y sub X. Bien, la razón entre V sub X e Y sub X. 6, entonces la resistencia que 6, ¿qué unidades ohmios? Bien, ahora pasamos a la otra resistencia. V sub 3, el valor de V sub 3 almacenamos en V sub Y. 1.25 menos 2 en I sub Y. La razón de V sub Y entre I sub Y me da 4 ohmios. Para las potencias generadas en cada fuente, 1.25 por V sub 3 menos V sub 1. 2 por V sub 2 menos V sub 3. 0.5 menos V sub 2. Y 12 por 0.5 más I sub Y. Bien, acá serían mis 4 potencias absorbidas. No, mis 4 potencias generadas por las fuentes. Vemos que hay algunas fuentes que generan potencia negativa, ¿no? Eso significa que en realidad absorben potencia positiva, porque la potencia absorbida es igual al negativo de la potencia generada. Bien, para ver si hemos resuelto bien, vamos a simular en multisim. Vamos a reemplazar R1 y R2 en el circuito y me tienen que generar estos voltajes. Y también vamos a comprobar la potencia generada, ¿no? Pero en multisim solo se mide la potencia absorbida, entonces me van a salir los inversos aditivos de estos 4 valores. Bien, simulando en multisim, reemplazando los respectivos valores de las resistencias R1 y R2 que nos ha salido, vemos que me salen los siguientes voltajes. Y si comparamos, son los mismos voltajes que nos dan como dato, por lo tanto el valor de R1 y R2 están correctos, que son 6 y 4 ohmios.
Bien, ahora las potencias absorbidas en cada elemento. 1, 2, 3, 4. Bien. En el elemento 1, 18,75 y su inverso aditivo, como lo dije previamente antes. Elemento 2, 48, menos 48, elemento 3, 10,5 y elemento 4, 3. Son correctos.